Me llamo Sara y, durante 12 años, viví en lo que creía que era una fortaleza de amor. Mi esposo, Mark, era el hombre que todas en nuestro círculo envidiaban. Un arquitecto de éxito, un padre devoto para nuestra hija, Lily, y un hombre que aún me miraba con la misma chispa de la universidad. O eso pensaba yo. Vivíamos en una hermosa casa suburbana con un porche envolvente y un jardín al que yo dedicaba cada fin de semana. Mark solía decir que mis rosas eran el orgullo del vecindario. Pero las rosas tienen espinas, ¿no es así? Y a veces, las cosas más bellas son las que se están pudriendo por dentro. Todo empezó con pequeñas cosas. Esas noches largas en la oficina, que se convirtieron en visitas de obra de fin de semana. El teléfono que, de repente, siempre estaba boca abajo en la mesilla de noche. El cambio de contraseña en nuestro iPad compartido por actualizaciones de seguridad del trabajo. Yo no quería ser esa esposa. No quería ser la que acecha en las sombras, dudando del hombre con el que había construido una vida. Así que ignoré los susurros de mi instinto. Me dije que era una paranoica. Me dije que, después de una década, todo matrimonio se estanca. Pero entonces llegó aquel martes que lo cambió todo. Mark se había ido a una de sus visitas de obra, a 3 pueblos de distancia. Cometió un error poco común, se dejó su computadora del trabajo. Estaba encendida. Apareció una notificación. Sin nombre. Solo un emoji de corazón. El mensaje decía, contando las horas para nuestra sorpresa de aniversario. Nuestro aniversario no era hasta dentro de 3 meses. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, de esos que te erizan la piel. Mis manos temblaban mientras me sentaba en su silla de cuero. No debí mirar. Una parte de mí quería cerrar la computadora y volver a mi bendita ignorancia. Pero la verdad es como el fuego, una vez que comienza, no puedes evitar que lo reduzca todo a cenizas. Hice clic en el mensaje. Lo que encontré no fue un simple coqueteo. Era una segunda vida. Carpetas con fotos, itinerarios de viajes y estados de cuenta de una cuenta bancaria que yo no sabía que existía. No solo me estaba engañando, estaba construyendo un futuro con alguien más. Una mujer llamada Elena. Era más joven, una diseñadora junior en su firma. ¿Y el aniversario, qué celebraban? Era la marca de los 2 años de su aventura. 2 años. Mientras yo preparaba sus cenas favoritas, mientras lo apoyaba en sus estresantes ascensos, mientras criaba a nuestra hija, él jugaba a la casita con otra persona. No grité. No lloré. Todavía no. En su lugar, una extraña y gélida calma me invadió. Me di cuenta de que, si él quería una sorpresa para su aniversario, yo se la iba a dar. Un regalo tan grande, tan permanente, que nunca podría volver a mirar a otra mujer, ni a sí mismo, de la misma manera. Cerré la computadora con delicadeza. Limpié mis huellas. Bajé las escaleras y terminé de preparar el almuerzo escolar de Lily. Pero, por dentro, la Sara que Mark conocía había desaparecido. En su lugar, había alguien que no tenía nada que perder y una memoria muy larga. El juego había comenzado. Durante las 3 semanas siguientes, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Le sonreía a Mark al otro lado de la mesa del desayuno. Besaba su mejilla cuando llegaba tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el mío. Incluso lo escuchaba quejarse de lo cansado que estaba por tanto trabajo extra. Cada palabra que salía de su boca era una mentira, y cada mentira era un ladrillo en el muro que yo estaba construyendo para atraparlo. Necesitaba pruebas. No solo para un divorcio, no, eso sería demasiado fácil. Yo quería la victoria total. Quería ver la expresión de su rostro cuando se diera cuenta de que, mientras él pensaba que me estaba manipulando, era yo quien tenía todas las cartas. Contraté a un investigador privado. Un hombre llamado Miller, especializado en disputas domésticas y corporativas discretas. Le dije que no quería simplemente fotos de ellos tomados de la mano. Quería el dinero. Quería saber de dónde salían los fondos para sus viajes secretos.
2 días después, Miller me llamó. Sara, quizás quieras sentarte para esto, dijo. Su voz era sombría. Resultó que Mark no solo me había sido infiel a mí. Le había sido infiel a su propia firma. Para cubrir los gastos de su fastuoso estilo de vida con Elena, el penthouse que le había alquilado, las joyas, los bolsos de diseñador, había estado desviando dinero de los presupuestos de los proyectos de sus clientes. Estaba cobrando de más en los materiales y se quedaba con la diferencia. Usaba su firma de arquitectura como un cajero automático personal para financiar su traición. Ha sido inteligente, explicó Miller, pero últimamente se volvió descuidado. Se cree intocable. Revisé los documentos que Miller me envió. Hojas de cálculo, transferencias bancarias, firmas falsificadas. Mi marido no era solo un adúltero, era un criminal. Había arriesgado la seguridad de nuestra familia, nuestro hogar y el futuro de nuestra hija por una mujer que, probablemente, ni siquiera sabía de dónde venía el dinero. O tal vez sí. Quizás estaban juntos en esto. Pasaba las noches en la habitación de invitados, alegando que tenía una migraña persistente. En realidad, estaba estudiando la ley. Hablé con la mejor abogada de divorcios del estado, una mujer conocida como la Tiburón. Si actuamos ahora, me dijo, puedes quedarte con la casa y la custodia principal. Pero si realmente quieres hundirlo, tienes que esperar a su gran momento. ¿Cuándo es ese aniversario que está planeando? El mes que viene, respondí. Está planeando una gran escapada de fin de semana. Me dijo que tiene que ir a una conferencia en Las Vegas. Déjalo ir, dijo ella, bajando el tono de voz. Deja que piense que ha ganado. Prepararemos los papeles. Y Sara. No dejes que te vea flaquear. No flaqueé. Me convertí en hielo. Empecé a planear mi regalo. No iba a ser un reloj ni un traje nuevo. Iba a ser la verdad, envuelta en un lazo de destrucción total. Comencé a reunir a los invitados para la gran revelación. Contacté a su jefe. Contacté a los padres de Elena, quienes creían que su hija salía con un soltero exitoso. Incluso contacté a la línea de denuncias de noticias locales sobre fraude corporativo en arquitectura de lujo. Las piezas estaban sobre el tablero. Mark pensaba que era el rey. No se daba cuenta de que yo era quien había escrito las reglas. Existe un tipo específico de agotamiento que surge de fingir felicidad cuando tu alma está gritando. Durante la semana siguiente, me convertí en una actriz de clase mundial. Cada mañana, me despertaba junto a un hombre que era un extraño para mí. Observaba la luz del sol golpear el rostro de Mark, el rostro que había besado durante más de una década, y no sentía nada más que un dolor frío y vacío. Salía de la cama, me ponía mi bata de seda floral y me dirigía a la cocina para preparar el café. Cuando Mark bajaba, frotándose los ojos y estirando los brazos para darme un abrazo, yo no retrocedía. Dejaba que me tocara. Dejaba que me besara la coronilla. Incluso lograba esbozar una suave sonrisa. Esa era la sonrisa falsa. Era mi armadura. Pero la verdadera estocada estaba por llegar y no estaba preparada para lo mucho que podía doler. Sucedió un jueves. Mark estaba en la ducha y su teléfono vibró en la mesilla de noche. Normalmente no se separaba de él, pero se había vuelto excesivamente confiado. Pensaba que me tenía engañada. Pensaba que Sara, la esposa predecible, nunca se atrevería a mirar. Lo tomé. Esta vez no era un mensaje de texto. Era una notificación de calendario para una cita médica en una clínica ginecológica del centro. Mi corazón no solo se rompió, sentí como si lo estuvieran moliendo hasta hacerlo polvo. Conocía esa clínica. Había ido allí cuando estaba embarazada de Lily. Recordaba el papel tapiz, el olor a desinfectante, la emoción nerviosa en la sala de espera. Y ahora, mi esposo la llevaba a ella. Elena no era solo una amante, estaba gestando lo único de lo que Mark y yo habíamos hablado durante años pero que no habíamos podido concebir de nuevo, un segundo hijo. Me quedé allí, en medio de nuestra habitación,
sosteniendo su teléfono vibrante, sintiendo que la habitación daba vueltas. La traición había ascendido de una aventura secreta a una familia secreta. El golpe no era solo que estuviera con otra mujer, era darme cuenta de que estaba intentando reemplazar nuestra vida entera con una nueva versión 2.0. Oí cerrarse el grifo en el baño. Dejé el teléfono rápidamente, exactamente donde estaba, alineado al milímetro. Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín. Tenía que respirar. Tenía que mantener el control. Si lo enfrentaba ahora, mentiría. Me manipularía. Encontraría la forma de esconder el dinero y los bienes antes de que yo pudiera asegurarlos. Buenos días, cariño, dijo Mark, saliendo con una toalla alrededor de la cintura. Se veía tan renovado. Tan inocente. ¿Estás bien? Estás un poco pálida. Me di la vuelta y la sonrisa falsa volvió a encajarse en mi rostro como una máscara. Solo un poco de dolor de cabeza, Mark. Creo que me quedé leyendo hasta muy tarde. Deberías descansar, dijo él, con una voz que destilaba falsa preocupación. Hoy tengo un día largo en la firma. Algunos problemas de presupuesto en el proyecto del Westside. No me esperes despierta. ¿Problemas de presupuesto?, repetí. Sabía exactamente cuáles eran esos problemas. Estaba moviendo dinero otra vez. Probablemente para pagar las facturas médicas de Elena o el depósito de un lugar para su recién llegado. Cuando se fue al trabajo, no lloré. El tiempo de las lágrimas ya había pasado. Bajé al sótano y saqué una caja de discos viejos. Necesitaba encontrar la escritura original de nuestra casa y los papeles de la cuenta de inversión conjunta que abrimos cuando nos casamos. Mientras buscaba entre los archivos, encontré una pequeña caja de terciopelo azul escondida al fondo del archivador. Mi corazón dio un vuelco. Era una ofrenda de paz. Un regalo para mí. La abrí. Dentro había una pulsera de diamantes, impresionante, cara y definitivamente no era mi estilo. Era moderna, estilizada y delicada. Era para Elena. Pero, escondido bajo el cojín de terciopelo de la caja, había un recibo. No la había comprado con su bono. La había comprado usando el fondo universitario de nuestra hija. Ese fue el momento en que el último rastro de piedad murió dentro de mí. Hasta ese punto, una parte pequeña y débil de mí, la parte que recordaba el día de nuestra boda, se había preguntado si estaba siendo demasiado dura. Me había preguntado si no debería simplemente tomar la mitad del dinero y marcharme en silencio. ¿Pero robarle al futuro de su propia hija para decorar a su amante con diamantes? Esa es una línea que no se cruza. Tomé una foto del recibo y de la pulsera. Puse todo exactamente como lo encontré. Pasé el resto de la tarde al teléfono con Miller, mi investigador. Miller, dije, con la voz afilada como una navaja. No me importa lo que cueste. Quiero una auditoría completa de cada cuenta que su nombre haya tocado en los últimos 5 años. Y quiero saber quién preside la junta directiva de la firma Sterling. Si Mark quiere jugar con el futuro de la gente, es hora de que vea lo que se siente no tener futuro en absoluto. Estoy en ello, Sara, respondió Miller. Pero ten cuidado. Un hombre que le roba a su propio hijo es un hombre desesperado. No dejes que sepa que vas tras el dinero. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, trajo flores. Lirios. Mis favoritas. Pensó que estaba siendo astuto, usando la clásica táctica del esposo culpable, para despistarme. Las puse en un jarrón, agradeciéndole con un beso que me supo a ceniza. Cenamos hablando de la obra de teatro de Lily y del clima. Era una escena doméstica de catálogo. Pero bajo la mesa, mis manos estaban apretadas en puños. Lo miré de verdad, y vi las grietas. Vi la forma en que sus ojos se desviaban hacia su teléfono cada vez que se iluminaba. Vi el ligero temblor en su mano cuando servía el vino. Estaba aterrorizado de que lo atraparan, pero era aún más adicto a la adrenalina de la mentira. Tengo esa conferencia en Las Vegas la semana que viene, dijo, limpiándose la boca con una servilleta. Es algo importante, Sara.
Si consigo este contrato, estaremos listos de por vida. Incluso podría jubilarme temprano. ¿Listos de por vida?, susurré. Eso suena maravilloso, Mark. Te mereces todo lo que viene hacia ti. No captó el doble sentido. Solo asintió, viéndose orgulloso de sí mismo. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta. Observé las sombras de los árboles bailar en el techo. Me di cuenta de que el regalo que le estaba preparando no era solo una sorpresa. Era un espejo. Iba a ponérselo frente a la cara y obligarlo a mirar al monstruo en el que se había convertido. Él pensaba que iría a Las Vegas a celebrar una nueva vida. No sabía que yo ya iba varios pasos por delante, convirtiendo su celebración en un funeral para su reputación. La sonrisa falsa cada vez era más difícil de mantener, pero ¿el aguijón? El aguijón se había convertido en mi combustible. Cerré los ojos y susurré a la oscuridad: disfruta tu última semana de libertad, Mark. Porque tu aniversario va a ser un día que el mundo entero recordará. Si quieres destruir a un hombre como Mark, no vas por el corazón, vas por el ego y la billetera. El ego de Mark vivía en la firma arquitectónica Sterling. Para el mundo, él era el chico de oro, el visionario. Para mí, no era más que un ladrón con un traje de diseñador. Llegó el lunes por la mañana. Mark se fue al trabajo a las 8 de la mañana, oliendo a colonia cara y a mentiras. Tan pronto como su auto salió de la entrada, me cambié de ropa. Cambié mis flores de ama de casa por un traje de poder gris marengo, impecable, que no me había puesto en años. Me recogí el cabello tan tenso que me tiraba de las sienes. No quería parecer la mujer a la que había engañado, quería parecer la mujer que estaba a punto de auditarle el alma. No fui primero a ver a un abogado. Fui a ver a un hombre llamado Arthur Sterling. Arthur era el fundador de la firma, un hombre de 70 años que valoraba la integridad por encima de todo. Él había sido el mentor de Mark. Lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Romperle el corazón a Arthur fue la parte que más odié, pero era necesario. Mark estaba usando la reputación de Arthur como un escudo para sus crímenes. Llegué a la sede central de la firma, una torre de cristal. La recepcionista me reconoció y sonrió. Oh, señora Vance. Mark está en una reunión, pero puedo. No vengo a ver a Mark, la interrumpí, con voz firme. Tengo una cita privada con el señor Sterling. La mirada de confusión en su rostro fue la primera de las muchas que vería ese día. 5 minutos después, estaba sentada en la oficina de paneles de caoba de Arthur. La vista de la ciudad era impresionante, pero lo único que yo podía ver eran los libros contables que Miller me había proporcionado. Sara, querida, dijo Arthur, recostándose en su silla. Esto es una sorpresa. ¿Está todo bien con la familia? No empecé con la aventura. En el mundo de los negocios, una aventura es un escándalo, pero la malversación de fondos es una sentencia de muerte. Puse un sobre de manila grueso sobre su escritorio. Arthur, estoy aquí porque amo esta firma tanto como tú, mentí con fluidez. Pero me he topado con algunas irregularidades en el proyecto del Westside. Y en el desarrollo del Waterfront. Arthur frunció el ceño, poniéndose sus anteojos de lectura. ¿Irregularidades? Mark es el líder de ambos. Los ha estado manteniendo bajo presupuesto durante meses. Ese es el problema, Arthur, dije, inclinándome hacia adelante. Él te reporta un presupuesto bajo a ti, pero le factura a los clientes materiales de primera calidad. La diferencia, casi $400,000 en los últimos 18 meses, ha desaparecido. Observé cómo el rostro de Arthur pasaba de la confusión a la negación y, finalmente, a una realización pálida y enfermiza. Mientras hojeaba los estados bancarios que Miller había rastreado, sus manos empezaron a temblar. Vio las firmas falsificadas. Vio la empresa fantasma que Mark había creado bajo un nombre que era una broma retorcida, EV Designs. EV Elena Vance. Ya le estaba dando mi apellido. No puedo creerlo, susurró Arthur. Iba a nombrarlo socio el mes que viene.
Hay más, dije, dándole el golpe final. Le ha estado atribuyendo los fondos faltantes a David, el contador junior. Ha estado preparando a ese chico para que cargue con la culpa si alguna vez ocurría una auditoría. Arthur parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. ¿Por qué me cuentas esto, Sara? Es tu esposo. Miré a Arthur directamente a los ojos. Porque no es el hombre que tú crees. Y ciertamente no es el hombre con el que creí haberme casado. Voy a solicitar el divorcio, Arthur. Pero quería que tuvieras la verdad antes de que te desangre y te deje a ti con el problema. Salí de la oficina de Arthur con una promesa: él comenzaría una auditoría interna, discreta, de inmediato. No alertaría a Mark hasta la conferencia de Las Vegas la próxima semana. Pero yo no había terminado. Mi lista de enemigos invitados tenía un nombre más. Conduje hasta una pequeña cafetería de moda al otro lado de la ciudad. Sentada en la esquina estaba la exesposa de Marcus, Chloe. Mark una vez había pasado por encima de su esposo para obtener un ascenso, casi arruinando las finanzas de su familia en el proceso. Ella había hablado abiertamente sobre la crueldad de Mark hace años, y todos la habían llamado resentida. Me senté frente a ella. Miró mi traje, luego mi rostro. Oí rumores de que ustedes dos eran la pareja perfecta, se burló, agitando su café. ¿Qué quieres, Sara? Quiero pedirte disculpas, le dije. Tenías razón sobre él. Es un depredador. Y voy a necesitar tu ayuda para asegurarme de que nunca vuelva a cazar. Hablamos durante 2 horas. Chloe conocía los nombres de los proveedores a los que Mark había intimidado. Conocía los acuerdos secretos que él hacía para que sus proyectos parecieran rentables. Para cuando salí de esa cafetería, no solo tenía una lista de sus crímenes, tenía una red de personas a las que él había pisoteado y que estaban más que felices de ayudarme a quitarle el suelo bajo sus pies. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró. Era un texto de Mark: «Hey, nena. Me quedé atrapado en la oficina hasta tarde. No me esperes. Te amo». Me quedé mirando la pantalla. Sabía dónde estaba. No estaba en la oficina. Probablemente estaba con Elena, celebrando su aniversario una semana antes, comprándole más joyas con el dinero que le había robado a mi hija y a Arthur Sterling. La verdadera estocada del día anterior se había convertido en un incendio real. Ya no estaba simplemente herida, era un arma. Fui a casa y recogí a Lily de su tarde de juegos. La abracé un poco más fuerte de lo habitual. «Mamá, ¿por qué llevas un traje?», preguntó, mirándome con esos ojos grandes e inocentes. «Porque, cariño», dije, besando su frente, «mamá está trabajando en un regalo muy especial para papá. Es una sorpresa que lo va a cambiar todo». Esa noche, me senté en la sala a oscuras, observando el reloj. No estaba esperando a que Mark llegara a casa para gritarle. Estaba esperando a que se agotara el tiempo de su vida de lujo. Cada tic era un segundo más cerca del viaje a Las Vegas. Cada tic era un segundo más cerca del momento en que le entregaría esa caja hermosamente envuelta y vería su mundo entero convertirse en cenizas. Tenía al jefe. Tenía a las víctimas. Tenía las pruebas. Ahora, solo necesitaba el escenario. Y Las Vegas iba a ser el lugar perfecto para el acto final. El aire en nuestra casa se había vuelto espeso, como la atmósfera justo antes de que estalle una gran tormenta eléctrica. ¿Conoces esa sensación? Cuando los pájaros dejan de cantar, el viento se detiene y todo se siente extrañamente inmóvil. Así era mi vida. Era domingo por la noche. El vuelo de Mark a Las Vegas estaba programado para las 6 de la mañana siguiente. Lo observaba moverse por nuestra habitación, tarareando una melodía mientras hacía su maleta. Doblaba meticulosamente sus camisas, esas de costoso algodón italiano que yo le había comprado para su cumpleaños. Se veía feliz. Parecía un hombre sin una sola preocupación en el mundo. ¿Segura que no quieres venir, Sara?, preguntó, sin levantar la vista.
El hotel tiene un spa de clase mundial. Has estado tan estresada últimamente con esas migrañas. La ironía era tan afilada que casi me asfixio con ella. Me estaba invitando a la mismísima ciudad a la que, en realidad, no iba a ir, sabiendo perfectamente que yo diría que no debido al horario escolar de Lily. Era el clásico movimiento de un manipulador, ofrecer algo que sabes que será rechazado para quedar como el bueno de la película. Me encantaría, Mark, dije, sentándome en el borde de la cama, observándolo. Pero alguien tiene que quedarse aquí para que todo siga funcionando. Alguien tiene que cuidar de la verdad. Él se detuvo, con la mano suspendida sobre un par de corbatas de seda. ¿La verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Forcé una risa ligera, casi etérea. La casa, Mark. Me refería a la casa. Mantener el jardín vivo, asegurarse de que las cuentas estén pagadas, las cosas aburridas de siempre que yo hago. Él soltó una carcajada y la tensión abandonó sus hombros. Cierto. Bueno, te lo agradezco. Te lo compensaré cuando vuelva. Iremos a algún lugar especial. Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Me pregunté si le diría exactamente lo mismo a Elena. Me pregunté si tendría una segunda maleta escondida en su auto, llena de cosas para su aniversario en la cabaña. Mi investigador, Miller, lo había confirmado esa misma tarde. Mark no había reservado ningún vuelo a Nevada. Había reservado una cabaña de lujo privada en el bosque, a 3 horas en dirección opuesta. Incluso había contratado un servicio de catering para entregar una cena de 5 tiempos para 2 personas. Oh. Casi lo olvido, dije, poniéndome de pie. Tengo algo para ti. Un regalo de aniversario adelantado. Ya que vas a estar trabajando tan duro en Las Vegas, quería que lo tuvieras ahora. Caminé hacia mi cómoda y saqué una caja pequeña y pesada, envuelta en papel azul oscuro con una cinta plateada. Se la entregué. Mark pareció sorprendido. Una sorpresa genuina. Por un segundo, un destello de culpa cruzó su rostro, o tal vez fue solo mi imaginación. Se sentó y desató cuidadosamente la cinta. Dentro había una brújula de latón vintage, pesada. Era una antigüedad, hermosa y desgastada. ¿Una brújula?, preguntó Mark, girándola en su mano. Lee la inscripción de atrás, susurré. Le dio la vuelta. Yo había gastado $40 en una tienda de grabados para que dijera, para que siempre puedas encontrar el camino de regreso a la verdad. Mark se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac de su reloj en la muñeca. Por un momento, pensé que se quebraría. Pensé que caería de rodillas y confesaría todo. La malversación, la aventura, el bebé, las mentiras. En lugar de eso, levantó la vista y sonrió. Fue la sonrisa más escalofriante que jamás había visto, la sonrisa de un hombre que se cree sus propias mentiras. Es hermosa, Sara. Gracias. La llevaré conmigo. Siempre. Metió la brújula en su bolso de mano, justo al lado del brazalete de diamantes que le había comprado a Elena con el dinero de nuestra hija. Voy a acostarme temprano, dijo, estirándose. Vuelo temprano y todo eso. ¿Vienes? En un minuto, respondí. Solo quiero revisar las cerraduras de las puertas. Caminé por la casa, apagando las luces una por una. Me detuve en la cocina, mirando el calendario en el refrigerador. Mañana era el día. Mañana, mientras Mark estuviera aterrizando en Las Vegas, yo estaría subiendo a Lily al auto para que se quedara con mi madre. Mañana, me reuniría con Arthur Sterling y la policía en un punto de coordenadas cerca de esa cabaña. Sentí una súbita ola de náuseas. Esto era todo. No había marcha atrás. Una vez entregada la sorpresa, mi matrimonio habría terminado. Mi vida tal como la conocía habría terminado. Miré mi reflejo en el cristal oscuro del horno. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía mayor, más endurecida.
pero también se veía poderosa. Durante 12 años, yo había sido la esposa que apoya. Había sido el personaje secundario en la historia de éxito de Mark Vance. Ya no más. Subí y me metí en la cama. Mark ya roncaba ligeramente. Estaba tan seguro de mi sumisión que ni siquiera tenía la decencia de estar inquieto. Me quedé allí, mirando el techo, contando las horas. Pensé en Elena. Me pregunté si ella sabía que él era un ladrón. Me pregunté si sabía que estaba construyendo un nido con plumas robadas a la hija de otra mujer. Una parte de mí sintió lástima por ella, hasta que recordé las fotos que Miller me mostró. Las fotos de ella riendo mientras se probaba abrigos caros mientras Mark le sostenía las bolsas de compras. Ella no era una víctima inocente. Era una cómplice. El sol empezó a asomarse por las cortinas alrededor de las 5 de la madrugada. La alarma de Mark sonó, un gorjeo brillante y alegre. Saltó de la cama, lleno de energía. «Deséame suerte, nena», dijo, inclinándose para darme un beso de despedida. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar medio dormida. «Buena suerte, Mark. Espero que recibas exactamente lo que te mereces». «Cuento con ello», dijo él. Escuché el clic de la puerta principal al cerrarse. Escuché el motor de su auto arrancar y desvanecerse por la entrada. Abrí los ojos y me senté de golpe. La tormenta había llegado oficialmente. Busqué bajo mi almohada y saqué mi teléfono. Envié un único mensaje a Miller y a Arthur Sterling. «El objetivo está en movimiento. Nos vemos en la cabaña». Era hora de entregar el regalo final. El trayecto hacia los bosques del norte duró 3 horas, pero para mí, se sintió como una eternidad. Había dejado a Lily en casa de mi madre con un beso y la promesa de que todo mejoraría pronto. Ella no hizo preguntas. Los niños tienen una forma especial de presentir cuando el aire está cargado. Mientras conducía, no apartaba la vista del GPS. Miller, mi investigador, ya estaba en posición. Había estado rastreando el auto de Mark mediante un dispositivo discreto oculto en el paso de rueda. Mark no estaba en un hotel de lujo en Las Vegas. En ese momento, estaba entrando en el camino de The Silver Pine Lodge, una cabaña de 5 estrellas aislada en un valle donde la señal de celular era escasa y los vecinos inexistentes. Era el lugar perfecto para un secreto. Y el lugar perfecto para una emboscada. Estacioné mi auto a 1,5 kilómetros de distancia, oculto tras unos matorrales espesos. No quería que viera mi vehículo. Tomé mi bolso, el que contenía el regalo y el equipo de cámaras, y comencé la caminata por el bosque. El aire era gélido y olía a pino y tierra húmeda. Cada rama que crujía bajo mis botas sonaba como un disparo en medio del silencio. «Sara, estoy entre los árboles, detrás del perímetro», la voz de Miller crujió en mi auricular. «Él está adentro. Acaba de traer una caja de champán y un ramo de lirios. Los mismos que te compró a ti». Un sabor amargo me llenó la boca. Ni siquiera tuvo la creatividad de comprarle flores distintas. «¿Ella ya está ahí?», susurré, agachada detrás de un gran roble que me daba una vista clara de la terraza envolvente de la cabaña. «Todavía no», respondió Miller. «Pero un sedán negro acaba de girar hacia el sendero principal. Esa debe de ser Elena». Observé cómo se detenía el auto negro. Una mujer bajó. Era más joven que yo, vestía un abrigo de cachemira blanco que probablemente costaba más que mi primer auto. Se veía radiante, brillando con esa clase de felicidad que solo existe cuando has construido tu alegría sobre las ruinas de otra persona. Mark salió corriendo por la puerta principal como un adolescente. La levantó en vilo, dándole vueltas en el porche. Sentí una llamarada de ira incandescente, pero la reprimí. La ira es un fuego que quema a quien lo sostiene. Yo necesitaba hacer hielo. Esperé hasta que entraron y la pesada puerta de roble se cerró. Esta era mi oportunidad. Miller y yo habíamos explorado el lugar 2 días antes. Mientras Mark estaba en el trabajo,
le pagamos una suma generosa al equipo de limpieza para que nos dejaran entrar a preparar una sorpresa. Instalamos 3 cámaras diminutas de alta definición, una en la cocina, una en el comedor y otra en el dormitorio principal. Saqué mi tableta. La imagen era nítida. Vi en la pantalla cómo Mark destapaba el champán. El audio era perfecto. Podía escuchar sus risas. Por nosotros, dijo Mark, levantando una copa. Por la nueva casa, el nuevo bebé y el fin de la vieja vida. ¿Crees que ella sospeche algo?, preguntó Elena, con voz suave pero curiosa. La excusa de Las Vegas es un poco cliché, ¿no crees? Mark se rió, un sonido que me erizó la piel. Sara. Por favor. Está demasiado ocupada preocupándose por los rosales y las reuniones de padres como para notar algo. Vive en una burbuja que ella misma se creó. Mientras las cuentas estén pagadas y yo llegue a cenar, ella no hace preguntas. Es predecible. Predecible. Esa palabra dolió más que el engaño. Él veía mi lealtad como un defecto. Veía mi confianza como una falta de inteligencia. ¿Y el dinero?, preguntó Elena, apoyándose en la encimera. ¿Estás seguro? Arthur es un viejo tonto, dijo Mark, con una voz llena de arrogancia. Confía en mí ciegamente. Para cuando se dé cuenta de que los fondos de Westside han desaparecido, estaremos al otro lado del país bajo el nombre de otra firma. Ya configuré las cuentas a tu nombre, Elena. Eres mi socia en todo sentido. Miré a Miller, que ahora estaba junto a mí en las sombras. Lo estaba grabando todo. Cada palabra de esa confesión estaba siendo transmitida directamente a un servidor en la nube, lo más importante, a Arthur Sterling, quien en ese momento estaba sentado en una estación de policía a 2 horas de distancia, escuchando a su protegido cavar su propia tumba. Es hora, dije. Mi voz no tembló. No quería simplemente atraparlos. Quería ver cómo se apagaba la luz en sus ojos cuando se diera cuenta de que la esposa predecible acababa de terminar con su mundo. Metí la mano en mi bolso y saqué la caja de terciopelo azul que Mark había escondido en el sótano, el brazalete de diamantes comprado con el fondo universitario de Lily. También saqué un sobregrueso de tamaño legal. Quédate aquí, le dije a Miller. Mantén las cámaras grabando. Si se pone agresivo, entras tú. Pero hasta entonces, este es mi espectáculo. Caminé hacia la cabaña. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y sangrientas sobre el suelo del bosque. La tormenta de la que había estado hablando ya no estaba por venir. Ya estaba aquí. Subí los escalones del porche y la madera crujió bajo mi peso. Adentro, empezó a sonar música. Una pista de jazz lento y romántico. El olor a carne sellada flotaba por los conductos de ventilación. Estaban teniendo su cena de aniversario. Me paré frente a la puerta principal. Respiré hondo una vez, concentrándome. Pensé en Lily. Pensé en los 12 años de mi vida que le había entregado a un fantasma. Pensé en el regalo que estaba a punto de entregar. No toqué la puerta. Tenía la llave de repuesto que me había dado el equipo de limpieza. Inserté la llave, giré lentamente y empujé la puerta. La música estaba lo suficientemente fuerte como para que no me oyeran entrar al vestíbulo. Caminé hacia el comedor. Allí estaban, bañados por la luz de las velas. Mark estaba detrás de Elena, con las manos sobre sus hombros, inclinándose para susurrarle algo al oído. Me aclaré la garganta. Espero no llegar tarde a la fiesta, dije. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Mark se quedó helado. Todo su cuerpo se tensó. Se dio la vuelta lentamente, y su rostro pasó de un rojo saludable por el vino a un blanco fantasmal y tiza. «¿Es Sara?», tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Se supone que deberías estar en casa. Caminé hacia la mesa, con mis tacones resonando sobre el suelo de madera. Miré a Elena, que se cerraba su bata de seda con fuerza, con los ojos muy abiertos por el terror. Miré el champán,
los lirios y el brazalete robado sobre la mesa. Decidí que ya no quería ser predecible, Mark, dije, colocando la caja azul y el sobre justo al lado de su plato. Te traje tu verdadero regalo de aniversario. La trampa se había cerrado. El aire en la habitación no solo se sentía frío, se sentía electrificado. Mark permanecía allí, con la boca entreabierta, su cerebro claramente luchando por encontrar una mentira, cualquier mentira, que pudiera explicar por qué estaba en una romántica cabaña forestal con una arquitecta junior mientras se suponía que debía estar en una conferencia en Las Vegas. Durante 3 segundos, el único sonido fue el crujido de la leña en la chimenea. Sara, yo, puedo explicarlo, Mark finalmente logró articular. Es la frase más patética del idioma, ¿no es así? Puedo explicarlo. Como si hubiera una explicación para una segunda vida, una segunda familia y una fortuna robada. ¿Puedes, Mark? Pregunté, con mi voz aterradoramente tranquila. Acerqué una silla a la cabecera de su mesa romántica y me senté. Miré el filete, perfectamente sellado. Porque me encantaría escucharla. Me encantaría saber cómo el centro de convenciones de Las Vegas se trasladó al medio del bosque. Me encantaría oír cómo Elena se convirtió en tu consultora principal, para el fin de semana. Elena parecía querer fundirse con el suelo. Ya no era la mujer audaz y risueña que había visto por la ventana minutos antes. Estaba temblando. Mark. Dijiste que ella había solicitado el divorcio hace meses. Dijiste que ella lo sabía. Sentí la punzada de una nueva traición, pero no dejé que se notara. Así que esa fue la mentira que le dijo. ¿Que yo era la que se iba? ¿Que yo era la ex loca, en potencia? Oh, Elena, dije, dirigiendo mi mirada hacia ella. ¿Te dijo que yo lo sabía? Qué interesante. Porque Mark me dijo que me amaba esta mañana antes de despedirse con un beso. Me dijo que yo era su roca. Parece que Mark tiene el hábito de decirle a la gente exactamente lo que quiere oír para conseguir lo que desea. Sara, por favor, dijo Mark, moviéndose finalmente. Trató de acercarse a mí, con las manos extendidas en ese gesto familiar y suplicante. Hablemos de esto en privado. Elena, ve arriba. No, sentencié. La palabra golpeó la habitación como un látigo. Elena se queda. Ella es parte de este regalo, después de todo. Siéntate, Mark. Para mi sorpresa, se sentó. Sus piernas parecían haber perdido la fuerza. Miró la caja de terciopelo azul y el sobre grueso que yo había puesto sobre la mesa. Sus ojos recorrían la habitación, buscando una salida, buscando una forma de manipular la situación. «¿Me seguiste?», susurró, y su voz pasó del asombro a la acusación. Estaba intentando convertirme a mí en la villana. Me espiaste. ¿Tienes idea de lo loco que es eso? ¿Es más loco que robarle $400,000 a Arthur Sterling? Pregunté. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Qué? ¿Es más loco que sacar dinero del fondo universitario de Lily para comprar ese brazalete? Señalé el diamante que brillaba bajo la luz de las velas. ¿Es más loco que incriminar a David, un chico de 24 años con un bebé en camino, por tu malversación porque pensaste que era demasiado débil para defenderse? La respiración de Mark se volvió superficial. No sabes de lo que estás hablando. Estás alterada, estás inventando cosas. No estoy inventando nada, Mark. Tengo los estados de cuenta. Tengo las transferencias bancarias a EV Designs. Y lo más importante, señalé hacia la esquina del techo donde estaba oculta la diminuta cámara, tengo todo lo que acabas de decirle a Elena grabado. La parte donde dices que Arthur es un viejo tonto. Ese fue un toque especialmente sutil. Él está escuchando esto ahora mismo, por cierto. Mark miró hacia el techo, con los ojos desorbitados por un nuevo tipo de terror. La comprensión de que sus palabras ya no eran privadas, que su padre profesional había escuchado su traición, pareció quebrarlo por completo. Me arruinaste, siseó, y su voz cayó en un tono bajo y venenoso.
El esposo encantador había desaparecido. El monstruo finalmente salía del armario. ¿Crees que eres muy lista? Acabas de destruir nuestra familia. Acabas de destruir al padre de Lily. ¿Cómo se sentirá ella cuando sepa que su madre envió a su padre a prisión? Yo no estoy destruyendo la familia, Mark. Tú hiciste eso hace 2 años cuando decidiste que nuestra vida no era suficiente para ti, dije, inclinándome hacia él. Yo solo soy la que está limpiando el desastre. ¿Y en cuanto a Lily? Ella sabrá que su madre fue lo suficientemente fuerte para protegerla de un hombre que robaría su futuro por una joya. Elena empezó a llorar, con sollozos reales y amargos. Yo no sabía nada del dinero, Mark. Me dijiste que eran tus bonos. Dijiste que era tuyo. Cállate, Elena. Ladró Mark. No le hables así, dije yo. Ella está a punto de ser la única persona que te quede en el mundo, aunque dudo que se quede cuando se dé cuenta de que estás en la quiebra. Porque ese es el resto del regalo, Mark. Deslicé el sobregrueso hacia él. Ábrelo, ordené. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Sacó los documentos. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas. Esto es. ¿Papeles de divorcio? Sí, dije. Pero mira el segundo juego. Eso es una congelación de todas las cuentas conjuntas. Y el tercero. Es una moción de emergencia por la custodia total. Y el cuarto. Es una carta de la oficina del fiscal del distrito. Llevan 3 semanas buscando al responsable de las discrepancias en el proyecto Westside. Yo acabo de darles el mapa. Mark miró los papeles y luego me miró a mí. Parecía que quería abalanzarse sobre la mesa. Parecía que quería destruirme. Pero sabía que no podía. Estaba atrapado en una caja de su propia creación, y yo era quien tenía la llave. ¿Crees que has ganado? Escupió. Contrataré a los mejores abogados. Pelearé contigo por cada centavo. Te quedarás sin nada más que esa casa y tus rosas. Entonces sonreí. Una sonrisa de verdad. No la falsa que había llevado puesta durante semanas. En realidad, Mark, la casa está a mi nombre. Mi padre se aseguró de eso cuando nos casamos, ¿recuerdas? Y en cuanto a los abogados, los vas a necesitar para los cargos criminales. No creo que te quede mucho para una demanda civil. Me puse de pie. Ya había visto suficiente. El regalo había sido entregado. El impacto había pasado, y ahora comenzaba la larga y lenta podredumbre de sus consecuencias. Disfruta tu cena, dije, mirando el filete. Es la última comida cara que tendrás en mucho, mucho tiempo. Ah, y Mark. Él levantó la vista, con su rostro convertido en una máscara de puro odio. La brújula está en tu bolso, le recordé. Úsala. Porque vas a estar muy perdido a dónde vas. Me di la vuelta y salí del comedor. No volví la vista atrás ante las lágrimas de Elena ni la rabia silenciosa de Mark. Salí al aire fresco de la noche, donde Miller estaba esperando. ¿Lo captaste todo? Pregunté. Miller asintió, sosteniendo el dispositivo de grabación. Cada palabra. La policía está a 5 minutos. Arthur viene con ellos. Respiré hondo. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. La tormenta había pasado por la casa y, aunque las cosas estaban rotas, el ambiente finalmente estaba limpio. Me quedé en el porche de la cabaña, con el aire frío de la noche mordiéndome la piel. Detrás de mí, a través de las puertas de cristal, podía ver la silueta del hombre que solía amar. Caminaba de un lado a otro, aferrando los papeles del divorcio como si fueran un bote salvavidas, mientras Elena permanecía congelada en su silla. Ellos pensaban que lo peor ya había pasado. Pensaban que la sorpresa era simplemente que yo apareciera y los atrapara. No tenían idea de que yo solo era el acto de apertura. El verdadero regalo venía en ese momento rugiendo por la sinuosa carretera de la montaña. Ya están aquí, susurró Miller, saliendo de entre los árboles.
Los faros cortaron la oscuridad, barriendo los pinos como reflectores. 3 vehículos entraron en la entrada de grava, 2 patrullas y un elegante auto negro de la ciudad. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, no con miedo, sino con el pesado latido de la justicia que finalmente se cumplía. La puerta del auto negro se abrió primero. Arthur Sterling bajó. Se veía frágil bajo la luz de la luna, con los hombros encorvados como si cargara con el peso de toda la firma. Detrás de él, 2 oficiales uniformados se ajustaron los cinturones. Me encontré con Arthur a mitad de camino. Me miró con una mezcla de lástima y una profunda decepción. «Está adentro, Sarah. Está adentro, Arthur. Y es exactamente la persona que escuchaste en la grabación». Caminamos juntos hacia la puerta. Yo abrí el camino, entrando de nuevo al comedor donde Mark se estaba sirviendo un gran vaso de whisky. Sus manos temblaban tan violentamente que el vaso tintineaba contra el decantador. Levantó la vista cuando la puerta se abrió de nuevo. Me vio, y su labio se contrajo, listo para lanzar otro insulto. Pero entonces vio los uniformes. Y después, vio a Arthur. El vaso de whisky se le resbaló de la mano. Se hizo añicos contra el suelo de madera, y el líquido ámbar se extendió como una mancha. Arthur, jadeó Mark. Arthur, puedo explicarlo todo. Sarah está histérica, ha manipulado estos documentos. Te escuché, Mark, interrumpió Arthur. Su voz no era fuerte, pero cargaba un peso que silenció la habitación. Te escuché llamarme, viejo tonto. Te escuché presumir sobre los fondos de Westside. Te escuché admitir que incriminaste a David. Arthur caminó directamente hacia Mark, ignorando al amante, ignorando el desastre. Te di todo. Fui tu mentor. Te traté como a un hijo. Y usaste el trabajo de mi vida para financiar una mentira. Arthur, por favor, fue solo un préstamo temporal, iba a devolverlo. La policía lo llama hurto mayor y malversación, Mark, dijo Arthur, dándole la espalda. Yo lo llamo una tragedia. Uno de los oficiales dio un paso al frente. ¿Mark Vance? Queda usted arrestado por sospecha de fraude corporativo, malversación de fondos y robo de identidad. Tiene derecho a permanecer en silencio. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Fue el sonido de una tapa cerrándose sobre un ataúd. Mark no se fue en silencio. Mientras lo llevaban hacia la puerta, se giró hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de puro veneno. ¿Crees que has ganado, Sarah? Lo has destruido todo. ¿Qué le vas a decir a Lily cuando pregunte dónde está su padre? Eres un monstruo. Me mantuve firme. No dejé que sus palabras me rozaran. Le diré la verdad, Mark. Le diré que su padre eligió una vida de mentiras y su madre eligió una vida de integridad. Y ella estará orgullosa de llevar mi apellido. Mientras lo metían en la parte trasera de la patrulla, Elena salió corriendo de la casa, llorando, con su costoso abrigo blanco manchado de vino. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer yo? La miré, a esta mujer que había estado tan feliz de vivir del botín de los robos de mi marido. La cabaña está pagada hasta mañana al mediodía. Después de eso, el banco embargará los activos de Mark, incluido el auto en el que viniste. Te sugiero que empieces a caminar, Elena. Es un largo camino de regreso a la vida a la que creías tener derecho. Observé las luces rojas y azules desvanecerse en la distancia. El silencio del bosque regresó, pero era un tipo de silencio diferente. No era el silencio de los secretos, era el silencio de un lienzo en blanco. Arthur se quedó un momento conmigo en el porche. ¿Qué harás ahora, Sarah? Voy a ir a casa, dije. Voy a dormir en una casa que finalmente me pertenece. Y mañana, me despertaré y empezaré a construir algo real. Si alguna vez necesitas algo, dijo Arthur, apretando mi mano, la firma tiene una gran deuda contigo. Nos salvaste de una muerte lenta. Le di las gracias y lo vi alejarse. Me quedé allí sola durante mucho tiempo, mirando el Silver Pine Lodge. Solo era un edificio.
Mark solo era un hombre. El regalo que le había dado no era venganza, no realmente. Era la verdad. Y la verdad tiene una forma curiosa de desnudarte hasta mostrar exactamente lo que eres. Caminé hacia mi auto, arrojé la caja de terciopelo azul con el brazalete de diamantes en la guantera, lo vendería más tarde y pondría el dinero en la cuenta de Lily, y arranqué el motor. Mientras conducía de regreso hacia la ciudad, el sol empezaba a salir. La tormenta había terminado oficialmente. Sentí una extraña sensación de paz. Había perdido a un esposo, pero había encontrado a la mujer que solía ser antes de empezar a inventar excusas para un mentiroso. Me di cuenta entonces de que la parte más importante del regalo no era para Mark en absoluto. Era para mí. Era el regalo de la libertad. Las semanas que siguieron a aquella noche en la cabaña se sintieron como el colapso en cámara lenta de un castillo de naipes. Cuando la noticia estalló, no fue un simple murmullo en nuestro vecindario, gritó desde las portadas de los diarios de negocios locales, el chico de oro de la arquitectura, arrestado por fraude multimillonario. El rostro de Mark, que alguna vez fue la viva imagen del éxito suburbano, era ahora una foto policial granulada. Observé desde la distancia cómo sus amigos, esos que bebían nuestro vino y se sentaban a nuestra mesa, se desvanecían como el humo. Es curioso lo rápido que corre la gente cuando la persona a la que admiran queda expuesta como un ladrón. El juicio fue un asunto frío y clínico. Solo asistí una vez. Me senté en la última fila, vistiendo el mismo traje gris marengo que usé para ver a Arthur Sterling. No fui por venganza, fui para ver la verdad registrada en un acta pública. Mark se veía más pequeño en su uniforme naranja. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y vacía. Elena testificó en su contra. Para evitar ser acusada como cómplice, entregó cada correo electrónico, cada mensaje de texto y cada regalo que él le había dado. Se pintó a sí misma como una víctima de su manipulación, aunque yo no le creía del todo, su testimonio fue el clavo final en su ataúd. Fue sentenciado a 8 años en una instalación federal. En cuanto al dinero, el tribunal ordenó el embargo de todos sus activos ocultos. El penthouse que le había alquilado a Elena, el auto de lujo, las cuentas de EV Designs, todo fue liquidado para reembolsar a la firma Sterling y a los clientes a los que había estafado. Logré salvar el fondo universitario de Lily. Con la ayuda de Arthur y un equipo de contadores forenses, demostramos que el dinero había sido transferido ilegalmente desde nuestros ahorros conjuntos. Ver ese saldo restaurado fue la única vez que lloré durante todo el proceso. No era solo dinero, era su futuro, devuelto a sus manos desde las garras del hombre que más debió haberlo protegido. Ha pasado un año desde la noche de la sorpresa. Si pasaras hoy frente a mi casa, verías que las rosas florecen con más brillo que nunca. Sigo viviendo aquí, pero la casa se siente diferente ahora. Es más luminosa. Las sombras de la duda que solían acechar en los rincones han sido barridas por completo. Lily está prosperando. Sabe que su papá está lejos y, aunque las conversaciones sobre el porqué son difíciles, está creciendo en un hogar donde la verdad se valora por encima de las apariencias. Ve a una madre que ya no es un personaje secundario, sino la heroína de su propia historia. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de la forma en que lo hice. Me preguntan si el regalo fue demasiado cruel, o si debería haberme marchado en silencio. Les digo lo mismo cada vez, el silencio es el patio de recreo del mentiroso. Si me hubiera ido en silencio, Mark habría seguido robando, habría seguido incriminando a personas inocentes como David y habría seguido construyendo una vida sobre una base de confianza rota. La moraleja de esta historia no trata sobre el impacto de la venganza. Trata sobre el costo de la máscara. Mark pasó su vida construyendo una fachada tan perfecta que olvidó que la persona debajo se estaba pudriendo. Pensó que mientras pareciera exitoso, sería intocable. Olvidó que la fuerza más poderosa del mundo no es el dinero ni el estatus, es una mujer que, finalmente, ha tenido suficiente. Para cualquiera que me escuche y sienta ese nudo en el estómago, ese susurro silencioso que le dice que algo no está bien, confía en ti misma. No estás
loca, no eres una paranoica y no eres predecible. Estás viendo las grietas por una razón. La justicia no siempre es una sala de tribunal o una celda de prisión. A veces, la justicia es simplemente ser capaz de mirarte al espejo y saber que viviste con integridad. Mark está en una celda, aferrado todavía a su brújula vintage, quizás dándose cuenta finalmente de que lo está señalando exactamente hacia donde pertenece. ¿Y yo? Yo estoy justo aquí, en mi jardín, respirando finalmente un aire que no está lleno de mentiras. El regalo que le di a él fue una sorpresa que nunca olvidará. Pero, ¿el regalo que me di a mí misma? Esa fue la sorpresa de mi vida. Descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé.